Bienvenidos una vez más a un nuevo programa de Democráticamente aquí por esta radio que ya es nuestra casa y que vamos a tratar de compartir esta hora de radio, contándoles por supuesto algunas de las cuestiones que tienen que ver con la política de la provincia de Santa Fe. Tenemos previstas 2 entrevistas que ya está trabajando la producción. En un ratito vamos a estar, por un lado, dialogando con el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Estamos hablando del diputado radical Juan Cruz Cándido, Cacu Cándido, como le dicen, para hablar de esta media sanción que se le ha dado esta semana a la posibilidad de que se implemente la Junta Provincial de Seguridad en nuestra provincia. A ver, Junta Provincial de Seguridad que ya trabajaba con un decreto en el gobierno del Frente Progresista, de Miguel Lifchi en este caso, y que vienen reclamando sectores de la oposición, pero también del peronismo para que se convoque. Hasta aquí no se había convocado. Y por otro lado, queríamos hablar también de la parte económica. A ver, Martín Guzmán, ministro de Economía de la Nación, ya presentó el presupuesto 2022 en el Congreso Nacional y recibió críticas puntualmente en la provincia de Santa Fe de un ex ministro de Economía, en este caso también del ministro de Economía del Frente Progresista, Gonzalo Zaglione, y vamos a charlar con él. ¿Por qué las críticas? Vamos a hablar del tema de la deuda. Todavía se habla del tema de la deuda. Pasó todo el gobierno de Macri, ya estamos en la mitad del gobierno de Alberto Fernández y todavía se sigue reclamando y se sigue hablando de la deuda que tiene Nación con los santafesinos, que encima no es una deuda política, a ver, no es una deuda que tiene el PROC o Juntos por el Cambio o el Frente de Todos, el peronismo con el gobierno, ya sea socialista o ya sea de peronista, en este caso con Perotti. Es la deuda que tiene Nación con la provincia de Santa Fe. Pero bueno, todavía se sigue insistiendo con esta cuestión. Y en un ratito también les voy a contar ya en la editorial la semana vertiginosa que tuvo el gobernador de la provincia de Santa Fe en Buenos Aires, con muchas novedades. Así que quédense allí, ¿les parece? Quédense allí. Está Oscar en los controles técnicos, está Bárbara en la producción, Juan Francisco soy, y vamos a estar haciéndole compañía en esta próxima hora de radio. Conoce la actualidad política de la provincia de Santa Fe en Democráticamente. Todas las voces, opiniones y pensamientos con un periodismo objetivo, equitativo, plural. Democráticamente, con la conducción de Juan Francisco. La semana más vertiginosa para Omar Perotti podría ser bien el título de esta editorial. Indudablemente que fue una semana vertiginosa, por lo menos en lo que respecta a las acciones que tuvo el gobernador en el comienzo de la semana. Se reunió, y lo decíamos en una publicación del diario digital política de santafe.com, con 7 ministros del gobierno nacional, el gobernador de la provincia de Santa Fe, durante los primeros días de esta semana. Recordemos que arrancó la semana con la asunción de los nuevos ministros que se incorporaron al Gabinete Nacional luego de esta movida, luego de todo lo que fue la crisis que vivió justamente el Gobierno Nacional con alguna disputa, podemos decir, entre el presidente y Alberto Fernández y su vice Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, finalmente el lunes asumieron los nuevos ministros y el lunes comenzó un raíz de reuniones, de encuentros del gobernador de la provincia de Santa Fe con los ministros. Particularmente una de las reuniones más importantes, hubo 2 o 3
que hemos remarcado justamente en politicadesantafe.com en un informe que hemos hecho. Por un lado, la reunión que mantuvo con Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad, fue la primera reunión de la semana, y no es menor. La seguridad sigue siendo la principal preocupación de los santafesinos, sobre todo en Rosario, en Santa Fe, donde los hechos se suceden y se cuentan ya como números estadísticos más que como impacto y como sorpresa. Realmente es grave lo que está pasando, porque de alguna manera aquellos que vivimos en estas grandes ciudades, en este caso particularmente en Rosario, pero pasa en Rosario y en Santa Fe, ya se cuenta como datos estadísticos lo que tiene que ver con los hechos de inseguridad que se viven. Por eso el gobernador se ha reunido con el ministro de Seguridad de la Nación, el flamante ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández. A ver, de la reunión obviamente que se evaluaron algunas cuestiones. Después Aníbal Fernández en ese momento dijo: lo voy a convocar a Marcelo Saín, algo que porque bueno, se conocen, fueron compañeros en la policía aeroportuaria en algún momento. Aníbal Fernández y Marcelo Saín prácticamente fundaron juntos la policía aeroportuaria, por eso se conocen, y justamente Aníbal Fernández le marcó eso al gobernador, que consideraba que Marcelo Saín era la persona que le podía llegar a dar información fehaciente de lo que pasaba en la provincia de Santa Fe. Después podemos discutir si no era conveniente que se reúna primero con el actual ministro de Seguridad, con Jorge Lania, y no con el ex ministro de Seguridad. Pero podemos discutirlo, y además lo vamos a hablar en un rato durante una entrevista que tenemos pensado hacer. Pero bueno, el gobernador está preocupado por la seguridad y se reunió con el flamante ministro de Seguridad. Como información podemos dar de que en las próximas semanas habría acciones concretas en cuanto a esto. Una y probablemente sea el puntapié, es el envío de más fuerzas federales a la provincia de Santa Fe, algo que le había pedido Perotti y que tuvo sus diferencias con la ex ministra ahora, Frederick, y que, bueno, hubo algunas rispideces. Por otra parte, el gobernador tuvo una reunión importante con el flamante también jefe de gabinete de la Nación, Luis Mansur, y también participó de esta reunión el ministro de Economía, Martín Guzmán. A ver, entre otros temas, ¿de qué se habló? De la deuda que tiene Nación con la provincia, de la deuda, recordemos, por coparticipación que mantiene la Nación con la provincia de Santa Fe. La provincia, recordemos que posee un fallo favorable de la Corte Suprema de Justicia, que de paso tiene nuevo presidente ahora y es un santafesino. ¿Favorecerá o no favorecerá esta cuestión? A ver, es santafesino y es muy conocido de Omar Perotti. Estamos hablando en este caso de Horacio Rosati, que a partir de esta semana es el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia. Mira, yo me conformo, yo si fuera Perotti, o en realidad si fuera Perotti, yo como santafesino me conformo que por lo menos el flamante presidente de la Corte Suprema por lo menos saque rápido esto que parece ser ahora como el punto más importante de esta discusión, y que tiene que ver con la actualización o que se defina el monto que el gobierno nacional le debe pagar a Santa Fe. Se cuenta con el antecedente favorable de San Luis, que logró cobrar sus acreencias en bonos, pero hasta tanto no se expida la Corte, bueno, obviamente que esto quedará pendiente. Y por otra parte, les pido que lean el informe que hemos realizado con el equipo de política de santafe.com, porque por otra parte se reunió también con el ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, para hablar de varios temas. A ver, según los datos que tenemos nosotros,
no se tocó el tema transporte público, no se tocó el tema de los subsidios para el transporte público de pasajeros, que en realidad creo que es uno de los temas hoy por hoy más importantes, porque el transporte público de pasajeros está en un quebranto total. Se habló de los trenes de cercanía, se habló de algunas obras, de algunos convenios por obras públicas en las zonas portuarias. Bueno, se habló de estas cuestiones con el ministro de Transporte, Alexis Herrera. Estuvo también Giuliano, que es secretario de Transporte de la Nación. Pero el gobernador indudablemente tuvo una semana con vertiginosa. No le impactó de cerca porque tampoco se expidió lo que pasó, estas diferencias que han pasado entre Alberto y Cristina la semana pasada. No le impactó al gobernador. Algunos dirán, pero Omar Perotti es tibio, o esto, o lo otro. Y bueno, pero en definitiva, probablemente no estaba bien que se vuelque hacia uno de los lugares, hacia Alberto o hacia Cristina. Me parece que en este caso, desde una cuestión más bien, podríamos decir, independiente, el gobernador ha mirado esta disputa y, en definitiva, en beneficio de la provincia, se puede decir de que en los próximos tiempos puede llegar a venir alguna cuestión de todas estas gestiones que ha realizado. Pero a ver, por otra parte, quiero contar algunas otras cuestiones que tienen que ver con todo esto que se originó la semana pasada, esta disputa con la cúpula del gobierno nacional, la visita del gobernador a Buenos Aires esta semana, porque además de las cuestiones que tienen que ver con la gestión en sí, también hay una cuestión política. No nos olvidemos de que todo se ha originado por el resultado de las elecciones PASO en la Argentina y en la provincia de Santa Fe. En Santa Fe, las PASO para el gobernador fueron, por un lado, muy buenas, porque en principio ganó la interna, y por el otro lado, viéndolo en el más allá, podríamos decir que fueron malas porque el justicialismo, el peronismo, el Frente de Todos quedó a 10 puntos de Juntos por el Cambio. Y aquí es donde hay algunas cuestiones para analizar en esta editorial. Por un lado, cuando dicen, es irremontable, miren, yo creo que, y al igual que lo hablé con algunos funcionarios del gobierno provincial, pero también lo hablé con gente de Juntos por el Cambio. A ver, 10 puntos parece mucho, pero si uno ve en la realidad, pueden acortarse o pueden ser pocos. Y ha pasado en elecciones, y podemos dar un montón de casos donde se han acortado distancias aún mayores. Se han acortado y se han superado distancias aún mayores. En primer lugar me van a decir, bueno, pero lo primero que tiene que hacer Perotti es convocar a los que participaron de la interna en el otro sector. Bueno, eso no va a pasar, por lo menos en lo pronto no va a pasar, desde la Casa Gris y desde el gobernador. Es más, hay que ver cómo se profundiza esta historia de que hay dos ministros del gobierno provincial que están totalmente frisados. Por un lado, nada más y nada menos que el ministro de Gobierno, Roberto Zuckerman, está totalmente frisado. Una cartera importantísima, además con un montón de cuestiones adentro de este ministerio que, vaya si es importante para el funcionamiento. Bueno, algunos dicen de que ya está decidido totalmente que tanto Roberto Zuckerman como Jorge Lonch, que es de Cultura, que justamente son dos personas allegadas al otro sector que participó en la interna, uno, Roberto Zuckerman, por el lado que es allegado y pertenece al rosismo, al ala de Agustín Rossi, el otro por ser el esposo de la vicegobernadora, que también
está distanciado y no se hablan con Perotti, dicen de que va a haber, ya están decididos los cambios, hay que ver si se hacen antes o después de las elecciones. Es lo más probable que después de las elecciones se realicen estos cambios. El gobernador, en realidad el equipo del gobernador considera de que ese porcentaje de votos o esa cantidad de votos que ha sacado el sector de Agustín Rossi no va a votar a Juntos por el Cambio, va a votar al Frente de Todos. Porque además dentro del Frente de Todos también hay kirchnerismo, si vamos al caso. Es muy difícil que el voto de Agustín Rossi, que se entiende como el voto duro del kirchnerismo, vote al Frente de Todos, a Juntos por el Cambio. Va a votar al Frente de Todos. Así que por ese lado está zanjada la cuestión de la interna, de convocar, si te convoco o no te convoco, en este caso. Y por otro lado, consideran varias cuestiones. Una, que todavía no se ha visto las acciones del gobierno en el campo, porque justamente en el último tramo de la PASO se estaba queriendo reactivar un montón de cuestiones, por ejemplo el tema de la obra pública, ¿no? Que se van a ver algunas acciones durante esta próxima semana, este próximo mes. Y por otro lado consideran de que no va a haber el total apoyo de parte de las otras fuerzas que participaron de la interna de Juntos por el Cambio y que no han ganado. A ver, según el mapeo que hacen al Frente de Todos, al total de votos del Frente de Todos se le va a ir entre 7 y 8 puntos, porque no va a haber tal apoyo de los que perdieron la interna. Pero por otra parte, consideran de que se va a achicar aún más la brecha porque va a haber mucha gente que no fue a votar que va a ir ahora, que va a ir el 14 de noviembre. Por ejemplo, se habla de que estuvimos en un promedio del 64%, si no me equivoco, y estiman que va a ir por lo menos un 15% más. O sea, llegaría al 80%. Y que esa gente que iría a votar podría apoyar las acciones del gobierno de la provincia de Santa Fe. Bueno, obviamente, billetera Santa Fe hasta fin de año, el boleto educativo gratuito, que es cada vez más importante porque se volvió a la escolaridad presencial, la vacunación, que la provincia de Santa Fe ha sido una de las provincias donde más ha llegado vacunas en los últimos tiempos. Y en lo personal he ido al vacunatorio hace un par de semanas, realmente impecable lo del vacunatorio. Se ha llevado muy bien. Cuando hay que criticar y cuando no, y cuando hay que, en este caso, destacar, hay que destacar. A ver, fue una semana frenética para el gobernador, fue una semana con acciones de gobierno, pero acciones políticas también y algunos movimientos. Para cerrar la semana, se han reunido con los gremios estatales, con los gremios docentes y los gremios públicos, SADOP, AMSAFE, UPCN, ATE, y la semana próxima, esta semana que viene, habría ya una oferta salarial en la mesa, donde me dicen de que van a quedar muy conformes los gremios. Me dicen que van a quedar muy conformes. A ver, hay una cuestión nacional, después de las reuniones y de lo que pasó con la CGT, bueno, la suba del salario mínimo vital y móvil esta semana, esas acciones económicas con respecto a los trabajadores también tendría un arrastre en la provincia de Santa Fe, y la próxima semana habría una oferta que va a ser superadora, va a ser imposible de rechazar. Me dicen, vamos a ver, pero me dicen que va a ser imposible de rechazar. Así arrancamos democráticamente. Politicadesantafe.com. Toda la información política de actualidad de la provincia de Santa Fe en un solo clic. Todo lo que necesitas para acceder antes a la información. Descubrí politicadesantafe.com. Bueno, ya está en contacto para charlar con nosotros el diputado provincial Juan Cruz Cándido. Juan Cruz, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, buen día, Juan Francisco, ¿cómo estás vos?
saludo para todos. Bien, bien. Bueno, Diputados esta semana le dio media sanción a una ley para implementar la Junta Provincial de Seguridad. ¿Cómo es esto? ¿Qué nos puede contar? Bueno, en realidad es un reclamo que veníamos haciendo ya desde el comienzo de la gestión de Omar Perotti. La Junta Provincial de Seguridad es una mesa de trabajo, una instancia de trabajo institucional, donde participa el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, que se venía llevando adelante por un decreto del gobernador Miguel Lifshitz. Con el cambio de gobierno no se continuó con esta política y tampoco fue reemplazada por otra instancia de articulación y de trabajo entre los tres poderes para trabajar en la materia de la seguridad pública. Se reiteraron los pedidos, hubo varios proyectos de comunicación aprobados, tanto por la Cámara de Diputados como por el Senado, pidiéndole al gobernador que haga esta convocatoria, y ante la realidad de un gobernador que no reacciona ante estos planteos, estos pedidos, se no convoca y no se ha reunido a trabajar por la seguridad pública ni con la justicia ni con la legislatura en casi 2 años de gestión, un gobernador que admite que no se habla con la vicegobernadora, un gobierno que tuvo durante mucho tiempo un ministro de seguridad que no se hablaba con el jefe de policía y un ministro de seguridad que no se hablaba con el jefe del servicio penitenciario, que era el ministro de gobierno. Ante esas circunstancias es que no hemos tenido que hacer algo que por virtud republicana debió haber hecho el propio gobernador, que es una ley, en este caso, que le ordene al gobernador a convocar a todos los poderes del Estado a trabajar en materia de seguridad pública en una mesa de reunión periódica en el marco de la Junta Provincial de Seguridad, de la cual vamos a participar, si se aprueba la ley en el Senado, gobernador y vicegobernadora, ministro de Seguridad, ministro de Gobierno, jefe de policía, legisladores, presidente de la Corte, procurador general, jefe de fiscales, presidente del Colegio de Magistrados, etc. Juan Cruz, usted preside, si no me equivoco, la Comisión de Seguridad, ¿no? De la Cámara. Exactamente. Hay un tema, hay un debate entre por allí la oposición y el oficialismo que tiene que ver con si mejoraron los números o empeoraron los números en los últimos años, o por lo menos durante esta gestión. ¿Cuál es el balance de ustedes? ¿Cuál es el diagnóstico de ustedes hasta aquí, ponele, hasta el 30, hasta mediados de año, en cuanto a si mejoraron o empeoraron los números de lo que venía siendo la última gestión socialista? Bueno, la última gestión del Frente Progresista dejó en la provincia de Santa Fe una tendencia que venía a la baja en homicidios. A ver, para decirlo de manera más clara, en 2019 hubo menos homicidios de los que había en 2016. Así se entregó el gobierno. Y hoy tenemos más homicidios de los que había en 2019. Y más homicidios en 2020 de los que hubo en 2019. Y más en 2021 de los que hubo en 2019. Y en Rosario, más homicidios en 2021 de los que hubo en 2020 inclusive. Pero a su vez, no hace falta que lo digamos nosotros. El Informe Nacional de Estadística Criminal, que lo elabora Nación, dice, por ejemplo, que en el año 2020, entre otras cosas producto de la cuarentena y de las medidas vinculadas al confinamiento, en la Argentina la tasa de delitos cayó un 14%. En el único lugar donde no solamente no cayó la tasa, sino que aumentó a pesar de la cuarentena fue en Santa Fe. Dicho por Nación, por el mismo gobierno nacional que gobierna la provincia de Santa Fe. Y además es la tasa de delitos más alta desde 2016. No hace falta que lo digamos nosotros. Y tampoco hace falta quizás tampoco apelar tanto a la estadística, aunque es siempre lo más fehaciente y lo más correcto hacer. Sino también vaya y pregunte en cualquier esquina de la ciudad si la cosa está mejor o la cosa está peor. Y seguramente los vecinos le van a decir qué es lo que está pasando. Seguro. Por otra parte, vuelvo a reiterar, usted preside la Comisión de Seguridad. En esa comisión o en algún otro ámbito, ¿cuántas veces
Porque ya sabemos la relación que tenía el ministro anterior con la legislatura, con los legisladores de la oposición, pero de su propio partido también. A ver, ¿cuántas veces este ministro, Jorge Lania, ha charlado, se ha puesto a disposición de ustedes durante este tiempo que le ha tocado estar al frente del ministerio? Bueno, con este ministro logramos tener una reunión, si con el otro no tuvimos la posibilidad de hacerlo. Se negó sistemáticamente, se escapaba a los Houdini de la reunión con la comisión. Con este ministro pudimos reunirnos en una reunión que fue extensa, duró como 4 o 5 horas, en donde pudimos conversar todos los temas y evaluar todas las inquietudes que teníamos los legisladores, y también que él plantee los temas que quería plantearnos a nosotros. Así que no podemos decir que no hay en este momento, de parte del ministro, predisposición. Sí entendemos que la responsabilidad de la seguridad pública, lo decíamos con el anterior ministro y lo decimos con este, trasciende a un ministro, sino que ya es una decisión que tiene que tomar el propio gobernador. Más cuando fue el gobernador el que decidió desempoderar al ministro de Seguridad, recortándole funciones y derivándolas a otros ministerios, como el caso del Servicio Penitenciario. Claro. Por ende, nosotros tenemos un diálogo amable con el ministro, pero lo que no encontramos es que tenga la posibilidad de ofrecer respuestas prácticas y respuestas concretas a los planteos. Uno de los temas, nosotros en la reunión planteamos con el ministro, que fue en mayo, si mal no recuerdo, planteamos la situación en la que estaban los 3.000 millones de pesos que Nación había enviado, se cumple ahora un año, de manera extraordinaria para atender inversiones en materia de seguridad pública, y nos dijeron que estaban tratando de cerrar la licitación y el pliego y poner en marcha esos recursos. Estamos en septiembre, casi octubre, y todavía la plata sigue sin usarse y sin gastarse. Bueno, y los problemas se multiplican. Ahí hay un tema aparte, ¿no? La ejecución del presupuesto en materia de seguridad. También una colega, una par suya, en este caso del bloque socialista, puntualizó que se ejecutó solo el 7% del presupuesto en el año 2021. Esto es un tema aparte, ¿no? La ejecución presupuestaria en el Ministerio de Seguridad. Y es un tema que se ve en la cotidianidad. Uno por ahí le pone números. Clara es además una experta en el tema presupuestario, conoce de lo que habla, no está hablando sin fundamento. Y la verdad es que lo que Clara informa ayer en la sesión tiene que ver con un correlato que tiene la realidad. Mirá, pasan días enteros cada mes que determinadas unidades regionales no cuentan con el combustible para que anden los patrulleros. Hay que ir a pedir fiado o ir a pedirle a un presidente comunal o un intendente que le dé a la policía vales de combustible para que puedan circular los móviles. Los vehículos, por el propio funcionamiento de la flota vehicular, se van rompiendo sin que se reparen. No se continuó con la compra de armas luego de la suspensión de la primera licitación, suspensión que fue hecha por la justicia debido a las irregularidades en el proceso legislatorio. La policía requiere obviamente ropa, uniformes. Hoy un uniforme policial cuesta cerca de 70.000 pesos. La provincia venía comprándoles el uniforme, la gestión del ministro Puyaro se le compraron uniformes a toda la policía, y esta vez le dijeron que le iban a dar un bono para que se compren la ropa. La ropa sale 70.000 y el bono fue de 16.000. No hay suficiente cantidad de horas extraordinarias de la SOSPE para que se pueda redoblar la presencia policial en calle a cuenta de horas que paga de manera extraordinaria el Ministerio de Seguridad. Evidentemente, con todo eso, hay una... Hola. No se construyeron prácticamente camas penitenciarias, plazas penitenciarias. Evidentemente, esa subejecución que muestra la policía tiene un correlato con la realidad y es un servicio cada vez más deficiente de seguridad pública. Bien.
Para cerrar, sabemos que se está moviendo, se está trasladando, por allí se le entrecorta un poquito, pero para cerrar, me gustaría que me dé su opinión de cómo ha tomado la oposición de que vuelva a aparecer en escena Marcelo Saín, que fue convocado para hablar del tema de seguridad justamente de Rosario, de la provincia de Santa Fe, por el ministro, el flamante ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández. Bueno, al ministro Fernández le gusta generar polémicas y discusiones, quizás para que no se hable de lo sustancial y de lo importante. Que haya convocado como primer visión a quien es uno de los responsables del estado de cosas y del agravamiento del estado de cosas en Santa Fe es un mensaje hacia los santafesinos. Pero eso, si se quiere, puede ser parte de la discusión política. Hay un tema que a mí me preocupa más, y que es la situación de debilidad en la que deja a la autoridad del ministro de Seguridad actual de la provincia de Santa Fe. Porque quien primero debe haber sido convocado es el actual ministro de Seguridad. Y luego sí, exministros, no más que sean amigos de Fernández o compañeros de militancia de Fernández o bonaerenses como Fernández. Aquí lo que hubiera sido lógico es que primero sea convocado el ministro de Seguridad para no agradar su autoridad. Y más en una fuerza que requiere de un verticalismo del ejercicio de la autoridad y de la fuerza. Es un mensaje también, debilita lo que necesitamos tener con mucha fortaleza, que es, insisto, la autoridad y el mando del ministro de Seguridad, que hoy aparece mencionado desde Buenos Aires, donde el ministro de Seguridad de la Nación, en lugar de convocarlo a él, convoca a su anterior, a su antecesor en el cargo. Perfecto. Para cerrar, me marca la producción una pregunta más. ¿Logró entonces media sanción la idea de implementar esta Junta Provincial de Seguridad? ¿Media sanción en la Cámara de Diputados? ¿Cree que va a haber, por la impronta y por supuesto por lo que significa el tema, cree que va a haber una rápida respuesta de parte del Senado? Nosotros creemos, por la gravedad del tema, que sí, por la urgencia del tema, que sí, además porque el Senado también remitió al Ejecutivo comunicaciones pidiendo que constituya esta Junta. Por lo que entendemos que en ese espíritu vamos a trabajar de manera conjunta las dos cámaras para que esto sea ley de la manera más rápida posible. Perfecto. Diputado, como siempre, muchísimas gracias. Muy amable. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Escucha este y todos los programas del ciclo en democráticamente.com.ar. Bueno, ya está en línea para charlar con nosotros el ex ministro de Economía de la provincia de Santa Fe, candidato a diputado nacional, economista, docente, también Gonzalo Saglione. Gonzalo, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, muy bien, gracias por el llamado. Bien, gracias por la atención. Gonzalo, una de las primeras preguntas para arrancar es ¿por qué consideran desde el equipo económico del socialismo que el presupuesto nacional perjudica a la provincia de Santa Fe? A ver, son 4.851 páginas, así que estamos haciendo un análisis muy detallado, ¿no? Pero de una primera lectura encontramos algunos elementos que no podemos soslayar y que queríamos rápidamente ponerlos en agenda para que cuando se dé la discusión de ese presupuesto que presentó el Gobierno Nacional puedan ser tenidos debidamente en cuenta, ¿no? Por un lado, una vez más, como viene sucediendo en los años anteriores, Santa Fe tiene una participación muy baja en los fondos que el gobierno asigna para obra pública, para la famosa inversión pública, el gasto de capital, que dice en el presupuesto. Ahí nos encontramos con que de cada 100 pesos que proyecta gastar el gobierno nacional en obra pública el año que viene, 2,7 van a venir a Santa Fe, un 2,7%. Cuando Santa Fe más o menos representa el 10% de la producción del país, cuando uno coteja el Producto Bruto Geográfico, que es lo que se produce en la economía santafesina, con el Producto Bruto Interno, que es lo que se produce en todo el país, Santa Fe aporta el 10%. Sin embargo, en materia de obra pública para el 2022 nos están planteando un 2,7% que llega a Santa Fe.
Nos parece que eso tiene que ser corregido. Lamentablemente no es nuevo. Esto no es que surge a partir de este año. Ya viene sucedió con el gobierno nacional anterior y sucede también con el actual gobierno, pasó en el 2020, está pasando en este 2021 y lamentablemente el proyecto de presupuesto prevé que esto se siga dando en el 2022. Y creemos importante que los legisladores nacionales por Santa Fe pongan este tema en la agenda. Bien. Hay una segunda cuestión sí, que nos parece Gonzalo, también muy importante. Sí, perdón. Déjeme preguntarle esto para que doña Rosa en su casa lo entienda. ¿No se condice lo que aporta la provincia de Santa Fe en materia de producción con lo que recibe, me quiere decir? Aporta 4 veces más de lo que recibe en términos de participación. Somos el 10% de la producción, sin embargo recibimos el 2,7% de los fondos para obra pública. Aportamos muchísimo más de lo que recibimos, para ser muy muy directo en la forma de transmitirlo, ¿no? Y evidentemente ahí no se perjudica el gobernador, un intendente, nos perjudicamos todos, porque las obras que no se hacen en Santa Fe y se hacen en otros lugares generan dos cosas. Por un lado, todos sabemos que tener una obra de cloaca, de agua potable, de pavimento, nos beneficia, nos genera calidad de vida, le aumenta la competitividad a las empresas, pero por otra parte, mientras se está haciendo la obra, se genera trabajo en el lugar donde se está haciendo la obra, y eso dinamiza la actividad económica. Entonces, si los fondos en lugar de ir a Santa Fe, van a Buenos Aires, van a Entre Ríos, van a Formosa, el gobierno nacional está ayudando a la economía de estas provincias con recursos que capta de impuestos que pagamos los santafesinos. Eso es lo que queremos discutir. Bien. Ese es uno de los temas. El segundo tiene que ver con los históricos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Aquellos fallos que se derivan de la presentación que hizo el gobernador Wiener en el 2009, que en el 2015 la Corte le dijo a la provincia: tiene razón, la Nación le tiene que devolver lo que le quitó indebidamente. Bueno, lamentablemente pasan los años, pasan los presupuestos y esos fondos siguen sin incorporarse. Son más de 110.000 millones de pesos a valores de hoy que Nación le está debiendo a la provincia por ese concepto. Y hagamos un poquito de memoria, solo 2 provincias le ganaron juicios a la Nación por este tema: San Luis y Santa Fe. Las 2 provincias conseguimos fallos el mismo día, el 24 de noviembre del 2015. San Luis ya lo cobró y Santa Fe no lo cobró todavía, y el presupuesto 2022 que presentó el gobierno nacional tampoco incorpora los fondos para que nos paguen en el 2022. Hay que reclamarlo esto. No puede ser que los santafesinos nos quedemos callados frente a semejante destrato que el gobierno nacional está incorporando en el presupuesto para el año que viene. Incluso retrocede contra este 2021, porque hoy el presupuesto, en su artículo 109, el presupuesto que está vigente en el 2021, facultaba al jefe de gabinete para hacer las modificaciones presupuestarias en caso que se acordara la modalidad de pago. Bueno, en el 2022 directamente no se dice nada, no están los fondos ni tampoco está el artículo que faculte al jefe de gabinete a hacer esa modificación. Bueno, como sabrá, me surgen muchas preguntas de esto que nos está contando. En primer lugar, 110.000 millones, dijo usted, si mal no escuchamos, que le debe la provincia de Santa Fe. Quiero decir algo con respecto a la deuda, porque esta semana el gobernador Perotti se reunió con el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, y hablaron de que van a esperar el fallo, la actualización de la Corte al valor actual de la deuda. Bueno, Corte Suprema que nada más y nada menos que esta semana confirma de que el presidente de la Corte Suprema será justamente un santafesino. A ver si también por ese lado puede defender los intereses de Santa Fe. Digo, por un lado, 110.000 millones, ¿escuchamos bien? ¿Escuché bien? Sí, 110.000 millones, y la verdad que y siento firmemente con los dichos del gobernador, porque incluso parece eso, yo no puedo entender del que tiene que pagar, que busca excusa para no pagar el que debe, pero ¿cómo el que tiene que cobrar justifica al deudor y dice está bien que no me pague, hay que esperar que la Corte se pida? No es así. Digamos, cuando yo recién lo decía, hay 2 provincias que tenemos fallos de la Corte. Una ya cobró, de San Luis, y otra es Santa Fe, que no cobró. Sobre el mismo tema, con lo cual, los criterios con los cuales se actualizó la deuda de San Luis tienen que ser idénticos a los
a los que se utilicen para actualizar la deuda de Santa Fe. ¿Para qué va a esperar que la Corte lo diga? Porque uno va a la Corte, uno va a la justicia cuando hay dos partes que están en desacuerdo. Nosotros fuimos a la justicia con Binen en su momento porque estábamos en desacuerdo y Nación no se allanaba a enviar la coparticipación como correspondía. Bueno, ahora, el gobernador Perotti está en desacuerdo con el presidente Fernández, por eso tiene que esperar a la Corte, porque si entre las partes estuvieran de acuerdo, no necesitan que un tercero resuelva por ello. Claramente se presenta la provincia y el Estado Nacional ante la Corte y dice, acá está, nos pusimos de acuerdo, ya no hay más pleitos, ya no hay más conflictos. Las partes hemos acordado la modalidad de pago, claro, como lo acordaron San Luis y el Estado Nacional. Digo, Santa Fe no tiene por qué esperar que la Corte diga nada. Quiero ser muy claro en esto. Santa Fe puede mañana ir junto con el Estado Nacional a la Corte, ya que el gobernador se reunió con el ministro de Economía, pueden ir mañana los dos a la Corte y decir, ya acordamos la modalidad de pago. Nación le va a pagar a la provincia de esta manera. Entonces, es un error querer atribuir que la demora en el acuerdo es generada por que la Corte todavía no se expidió, porque la verdad es que no hay que esperar nada de la Corte. Lo pueden resolver las partes. Gonzalo, hay que recordarle y hay que traerle a la memoria a la gente que el pago de esta deuda de nación a provincia es con obra pública, ¿no? Entiendo yo. Y en ese caso también, o sea, por un lado no nos beneficiamos los santafesinos con que la nación no nos pague la deuda con obra pública, pero tampoco en el presupuesto estamos entre los primeros puestos de o estamos bien ubicados en lo que debería la nación, en este caso, darle a la provincia de Santa Fe por lo que se lleva, ¿no? Claro, en realidad lo que la provincia decidió por una ley provincial es que cuando Nación pague esa deuda, la provincia va a destinar esos fondos a ejecutar obra pública. Bien. Eso lo decidimos los santafesinos a través de una ley provincial. Eso ya no es potestad del gobierno nacional, sino que una vez que los fondos ingresen a la provincia, en cada ley de presupuesto se definirá el nombre concreto de los proyectos, de las obras que se ejecutan, pero hay una ley que dice tiene que ser para obras, no para gastos corrientes, para gastos de funcionamiento de la administración. Ahora, fíjense ustedes, como para que tengan un orden de magnitud, son entre 40 y 50.000 viviendas, entre 40.000 y 50.000 viviendas, esa deuda una barbaridad que tiene con Santa Fe. Digo, en una provincia, en un país que tiene tanto déficit habitacional, fíjense cuánto podría hacerse, por ejemplo, si los fondos se destinaran a la vivienda. Son 5 autovías 19, como para que tengamos un orden de magnitud en términos de una obra vial. Sabemos la importancia que tuvo la obra de autovía 19 para el centro de la provincia de Santa Fe. No podemos quedarnos callados frente a una deuda tan grande que Nación tiene para con la provincia y que pasen los años y que dejemos ver cómo se va perdiendo, porque de hecho, lamentablemente, el índice que se aplicó para actualizar la deuda de Nación con San Luis, que seguramente va a ser el mismo que se aplique para Santa Fe, corre por detrás de la inflación. Es decir, cada día que pasa, la provincia pierde poder de compra con esos fondos que no está recibiendo. Si yo le decía recién, supongamos que son 40.000 viviendas. 40.000 viviendas si cobramos hoy, pero si pasa un año, capaz que en lugar de hacer 40.000 viviendas podemos hacer 35.000, porque el índice con el cual se actualiza la deuda está bastante por atrás de la tasa de inflación que tiene Argentina. Entonces, no es neutro que pase el tiempo y esto no se resuelva. A medida que pasa el tiempo, esa deuda se está licuando, como se dice habitualmente. Nación cada vez nos debe menos en términos de capacidad de compra de esos pesos. Bien. No quiero dejar pasar por alto nuevamente que usted es candidato a diputado nacional en estas elecciones que estamos viendo. Han pasado las primarias, ahora se vienen las generales. En el eslogan de campaña del Frente Amplio y Progresista, del socialismo, dicen para defender los intereses de Santa Fe hay que votar a Mónica Fein en este caso y a Gonzalo Saglione. ¿Creen que ahora la provincia no es bien defendida por sus legisladores? A ver, yo efectivamente estoy segundo en la lista que encabeza Mónica Fein para diputados, y acompañando a Clara García y Julio Paco Garibaldi en la lista de senadores, de candidatos a senadores nacionales, ¿no? Nosotros lo que vemos es que de los dos espacios de esta famosa grieta que tan mal le hace a nuestro país, los legisladores nacionales por Santa Fe
en los diferentes momentos del tiempo han ido cambiando su discurso frente a un montón de temáticas que hacen a la provincia de Santa Fe, según quién gobierna a nivel nacional. Y precisamente vuelvo, por ejemplo, con este tema de los fallos de la Corte. Las mismas explicaciones que hace 2 años atrás nos daban los legisladores nacionales santafesinos por Cambiemos, son las que hoy nos dan los legisladores nacionales del Partido Justicialista. Digo, acá no hay grieta. De ambos lados de la grieta, con Santa Fe se han portado muy mal. Y quienes representan a la provincia en el Senado o en la Cámara de Diputados de la Nación van cambiando su discurso en función de lo que le ordenan sus líderes de la ciudad de Buenos Aires. En el Frente Amplio Progresista, con Clara García, con Mónica Fay, no tenemos un gesto porteño que nos diga de qué cosas podemos hablar y qué cosas tenemos que callar, o qué ley tenemos que votar en favor de qué sector. Fíjese un ejemplo muy reciente, por ejemplo, tan importante para la economía santafesina, la ley de biocombustible. Hasta hace 3 o 4 meses atrás estaba en vigencia una ley cuyo periodo de validez vencía, que obligaba a que se estableciera una tasa de corte entre el combustible fósil, el petrolero, y los biocombustibles que se producen fundamentalmente en Santa Fe, del 10%. Esa tasa de corte, por una ley que se votó en el Congreso de la Nación, bajó al 5%. Con lo cual, ganó el lobby petrolero de las provincias que producen combustibles fósiles y perdió la economía santafesina. Ahora, los senadores nacionales por Santa Fe votaron esa ley. ¿Qué intereses representan? Si modificar esa ley perjudica la producción santafesina. Digo, con nombre y apellido, el senador Mirabella votó esa ley. ¿Por qué la votó? Nosotros lo que decimos es, no queremos ir al Congreso de la Nación a recibir órdenes porteñas de lo que es bueno o es malo para la provincia, sino que queremos ir a defender a la provincia sin condicionamiento. Uh-huh. Entiendo que una de sus iniciativas en caso de que llegue el socialismo, en este caso, que gane una nueva banca ahora en las próximas elecciones para la provincia de Santa Fe, es de conformar un observatorio de la inversión pública nacional en la provincia con la participación de los gobiernos locales, es decir, los municipios y entidades de la sociedad civil, ¿no? 2 observatorios estamos proponiendo. Uno referido a la inversión pública y otro referido a las políticas sociales. Porque la verdad que cuando uno desmenuza la ejecución del presupuesto nacional, se encuentra con que en ambos bloques de gasto público estamos siendo claramente perjudicados como provincia, ¿no? Digo, la tarjeta alimentaria está mucho más concentrada en otras provincias que en la provincia de Santa Fe, para hablar de una política social determinada, ¿no? O las becas Progresar, digo, algunas de las políticas sociales más emblemáticas del gobierno nacional se encuentra con que Santa Fe queda claramente relegada. Entonces nos parece importante que esto sea de agenda pública, pero que esté por fuera de una estructura política, de una estructura partidaria, sino que se haga un seguimiento con la participación de las diferentes entidades de la sociedad civil y de los municipios y comunas, de los propios funcionarios del gobierno provincial, que podamos todos, legisladores nacionales, entidades de la sociedad civil, municipios y comunas, gobierno de la provincia, tener una mesa en donde hagamos un seguimiento muy sistemático e identifiquemos si Santa Fe está quedando relegada. Y si así es, quiere reclamar todos juntos, no para beneficio de un partido político, sino para beneficio de los santafesinos. Exactamente lo mismo proponemos en materia de inversión pública. Estos números que yo estoy contando ahora del presupuesto 2022, o que normalmente difundo a través de las redes, de la ejecución del actual presupuesto 2021, que dejan a Santa Fe muy de costado, que no sea un planteo marginal de un sector político, sino que sea un planteo de la sociedad santafesina en su conjunto, los municipios y las comunas, el gobierno de la provincia, los legisladores nacionales, las cámaras de la construcción, el gremio de la UOCRA. Digo, sentémonos todos los que entendemos que eso perjudica a Santa Fe, a hacer un seguimiento, y ojalá nos encontremos en el futuro con que Santa Fe no está siendo perjudicada y que recibimos lo que Santa Fe merece. Ahora, si así no fuera, que ese espacio nos dé la legitimidad para ir juntos a Buenos Aires a reclamar en defensa de los intereses de Santa Fe. Bien. Gonzalo, para cerrar, ¿cómo ve a la gestión económica del gobierno de la provincia de Santa Fe en este año y medio que ha tenido de gobierno?
Bueno, nosotros somos muy respetuosos de la forma en la cual administra el actual gobierno provincial, pero del mismo modo también somos muy críticos porque entendemos que se ha priorizado la acumulación de fondos en las cuentas oficiales. Hoy el gobierno de la provincia ha acumulado miles de millones de pesos, a nuestro entender, de manera innecesaria, frente a una sociedad, frente a una economía privada que la está pasando muy mal. Hay muchos sectores fuertemente castigados por la pandemia, algunos de los cuales ya venían mal antes de la pandemia, pero que el COVID y las restricciones a la circulación y al movimiento económico les generó un golpe y una caída mucho más fuerte aún. Y sin embargo, el Estado provincial, que tiene muchos fondos, ha dado respuestas muy tibias o apoyos muy tenues a esos sectores, muy por debajo de las expectativas, incluso incumpliendo leyes provinciales que se aprobaron en la legislatura de la provincia, que se votaban en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, y que luego el Poder Ejecutivo no implementó. Desde nuestra mirada, ese no es el rol que debe cumplir un gobierno frente a una sociedad que la está pasando mal, frente a una sociedad que está en crisis. Digo, un ejemplo muy paradigmático quizás, pero que no por ello deja de ser importante. En este 2021, el gobierno de la provincia tiene un presupuesto vigente por casi 10.000 millones de pesos, 9.900 millones de pesos, para invertir en seguridad. 9.000 millones, casi 9.900 millones de pesos. En el primer semestre, es decir, en medio año, debió haber gastado, si hubiese más o menos ejecutado con razonabilidad, 4.500, 5.000 millones de pesos. Invirtió 700 millones de pesos. En medio año solo usó el 7% del presupuesto que tiene para seguridad, que es uno de los problemas más graves que tiene la sociedad santafesina. Fundamentalmente y con mayor fuerza en las grandes ciudades de nuestra provincia. Entonces, ¿qué sentido tiene que el gobierno acumule fondos en sus cuentas bancarias subinvirtiendo los fondos que tiene para seguridad? Por ejemplo, lo mismo si lo miramos en salud, lo mismo si lo miramos en educación. La verdad que nosotros somos muy críticos de eso porque entendemos que el gobierno se ha desentendido de algunas de las problemáticas centrales de la sociedad santafesina en su búsqueda de acumular recursos en las cuentas bancarias que están con muchos fondos disponibles, ¿no? La verdad que el gobierno de la provincia tiene una liquidez muy elevada en sus cuentas bancarias oficiales. Gonzalo, muchísimas gracias por la atención y seguramente estaremos nuevamente en contacto porque indudablemente que uno de los temas que más preocupan, no solo a los santafesinos, sino a los argentinos, es el tema económico que, bueno, usted en este caso es su área de interés y por supuesto de sapiencia. Muchísimas gracias por la atención. No, al contrario, muchas gracias por el llamado y siempre a disposición y es un gusto hablar con usted. Igualmente, que siga bien. Seguinos durante toda la semana en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter y en democráticamente.com.ar. Hemos llegado al final, hemos llegado al cierre de Democráticamente número 68, ya me marca aquí la producción. Agradecerles por estar del otro lado, siempre les recomiendo en esta parte, en el final, algunas cuestiones. Bueno, por un lado, recomendarles que sigan las 24 horas del día y durante toda la semana lo que se va publicando en el único diario digital político de la provincia de Santa Fe. Único diario digital político de la provincia de Santa Fe. Diario digital significa que a diario y todos los días se van cargando noticias del ámbito político. Es importante remarcar esto. El único diario digital de la provincia de Santa Fe. Y también, bueno, este programa en esta radio, en esta casa, en esta ciudad, es el único programa federal que tiene la provincia de Santa Fe. Eso también es bueno remarcarlo, ¿no? Porque, bueno, democráticamente llega a todos los rincones de la provincia de Santa Fe, escuchando a todas las voces. Por eso, me enorgullece, en este caso, ser parte de politicadesantafe.com, único diario digital político de la provincia de Santa Fe, y por el otro lado, ser, bueno, el conductor de este programa, que ya, bueno, vamos a
cumplir la segunda temporada, porque estamos transitando la segunda temporada, ya se está preparando la tercera con muchas novedades, pero insisto, es el único programa federal que habla de política, y eso es muy bueno destacarlo, y es muy bueno que esta radio que nos cobija desde hace un año y un poco más, un año y medio, es muy destacable que el director de la radio, la gerencia de la radio hayan aceptado, con todo lo que conlleva, ¿no?, un programa político de esta naturaleza, porque ven también, imagino, que este es un programa federal que llega a toda la provincia, insisto, el único en su tipo, y que, por otra parte, hablamos con todos los protagonistas de la realidad. Nos pueden seguir a través de democraticamente.com.ar, nuestro sitio web, pueden escuchar los programas, pueden ver y pueden escuchar y mirar las entrevistas puntuales que hacemos para el sitio, y seguirnos en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, que allí nos van a encontrar también y pueden intercambiar novedades con nosotros. Les agradezco por estar del otro lado, nos reencontramos la próxima semana aquí mismo en este dial, y bueno, que tengan una buena vida, cuidarse porque no ha terminado nada, no dijimos nada de esto, más allá de que si dicen por un lado que hay que dejar de usar barbijo, pero por el otro lado que no, bueno, a cuidarse porque no ha terminado absolutamente nada. Buen resto de jornada, buena vida, chau chau.